¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y bienvenidos a esta última clase, la última sesión de este grandioso diploma que estamos ya en la puerta final. El día de hoy va a estar el examen final también. Se va a brindar al último momento de la sesión para que ustedes lo puedan realizar. Van a tener 48 horas para que lo puedan rendir y de forma satisfactoria. Tienen 3 intentos y de esos 3 intentos se va a colocar nota más alta en su constancia de estudios. El tema del día de hoy, y es la última clase también, es ética y responsabilidad profesional en la gestión de proyectos. Así que, estimados participantes, aprovechen muchísimo la sesión del día de hoy, puesto que es la última de este grandioso diploma al lado de su mentor, Luis Eduardo Bertis Díaz. Que tengan muy buenas noches y disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy. ¿Qué Muchas tal, ingeniero? gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rosángela. Muchas gracias por la invitación. Gracias al equipo de Elevate Perú. Gracias, Angélica. El día de hoy, efectivamente, estamos cerrando esta grandiosa oportunidad de capacitación. Muchas gracias por su asistencia. Como bien lo comentó Rosángela, el día de hoy tenemos el último tema titulado Ética y responsabilidad profesional en la gestión de proyectos. Sin embargo, yo como plus he considerado hacer un barrido de los 4 temas anteriores y cerrar con el tema de ética y responsabilidad, ello con la finalidad de que ustedes puedan tener el material completo, el material fresco y también estén preparados para rendir su examen el día de hoy programado por Elevate Perú. Ok, entonces, antes de empezar, me gustaría saber si alguien desea compartir algún tema relacionado al diplomado, algún tema de alguna consulta de su trabajo o alguna consulta que haya tenido pendiente durante las sesiones anteriores y que desee compartir para poder atender antes de iniciar. En su defecto, estaríamos comenzando y, como lo comentamos siempre, cualquier inquietud en cualquier etapa de la presentación de la clase del día de hoy es bienvenida. Solo para refrescar, comentar que este diplomado ha tenido un contenido de 5 temas. Estos temas han sido fundamentos de dirección de proyectos, técnicas avanzadas de planificación y programación, gestión de riesgos y resolución de problemas, liderazgo y gestión de equipos de proyecto, y el día de hoy, ética y responsabilidad profesional en la gestión de proyectos. Cuando estábamos estudiando la primera sesión, el primer módulo del diplomado, habíamos revisado los conceptos básicos de definición de proyectos. Conceptos como recordar que un proyecto es un esfuerzo temporal, que cuyo resultado obtenemos un producto o servicio y que todo proyecto tiene un resultado único, para lo cual vamos a requerir de una planificación y una gestión eficiente para alcanzar los objetivos establecidos. Desde la definición de proyecto, hemos empezado a conversar sobre plazos, sobre planificación, sobre gestión de ejecución. Habíamos visto también que todo proyecto está conformado según las buenas prácticas que utilicemos, estaría conformado por un alcance, un plazo y un costo. Ello estudiado bajo las buenas prácticas del PMI, definiendo el alcance como el marco o el conjunto de actividades que van a estar enfocadas dentro del desarrollo del proyecto. El plazo es ese tiempo, esa temporalidad en la cual desarrollamos el proyecto. Recuerden que el proyecto es un esfuerzo temporal. Al ser un esfuerzo temporal está enmarcado en un inicio y un fin. Ese inicio y un fin es lo que conocemos como tiempo o plazo del proyecto. Y todo plazo del proyecto no solo está desarrollado en una línea de temporalidad, sino podemos trabajar esa línea en desglose. ¿Cómo denominamos al desglose? Lo conocemos como cronograma. Profesor, ¿y cuánto desglose puede tener un cronograma? Tanto como el que necesitemos para poder gestionar nuestro proyecto. Más adelante vamos a estudiar de que cuando desglosemos un cronograma, vamos a desglosar en niveles. Esto lo vamos a recordar en la clase de planificación de plazo. Cuando hablamos de niveles, vamos a ver que la estructura de desglose de los trabajos
nos va a permitir alcanzar tantos niveles como necesitemos para poder dominar nuestro proyecto. A nivel costo, el costo es el resultado posterior del análisis de actividades. ¿Por qué? Porque las actividades se desarrollan en función de recursos y esos recursos conllevan una inversión. Esa inversión se estudia en la gestión de costos del proyecto. Lo mismo para la gestión de la calidad. Todo proyecto se enmarca en estándares, en legislación, en requisitos, y el cumplimiento de estos estándares nos va a conllevar al éxito del proyecto. A nivel riesgos, ya todos hemos visto la importancia de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en gestión de proyectos no es la evaluación de situaciones con probabilidad de impacto a la seguridad o a la salud ocupacional. Cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos enfocándonos a aquellas situaciones que pueden impactar al alcance, al tiempo, al costo, a la calidad o a cualquiera de las áreas del proyecto. Cuando estudiamos planificación de riesgos, estamos evaluando los distintos escenarios externos e internos que podrían impactar en nuestro proyecto. Asimismo, continuando con el desarrollo del proyecto, vimos que todo proyecto está conformado por un equipo de personas. Los proyectos a nivel cliente o a nivel contratista o a nivel supervisión son desarrollados por personas. Por lo tanto, necesitamos gestionar equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo deben de gestionarse principalmente desde el liderazgo, desde la comunicación, desde la ética, desde la responsabilidad. Profesor, no recuerdo por qué es importante el liderazgo. Les comento, el liderazgo es importante porque recuerden que todo gerente de proyectos dentro de los equipos de proyectos necesita sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y para poder gestionar lo mejor, tanto en habilidades blandas como en habilidades duras de cada uno de nosotros, necesitamos emplear distintas estrategias de liderazgo. Profesor, quiere decir que un gerente de proyectos, en adición de gestionar o gerenciar el proyecto, tiene también que gerenciar su equipo de trabajo correcto. Es por ello que los proyectos tienen complejidad adicional, porque no solamente estamos lidiando contra situaciones nuevas, contra situaciones probablemente imprevistas, sino también estamos lidiando con situaciones que pueden desarrollarse al interior de nuestros equipos de trabajo. La ética, la responsabilidad y la comunicación efectiva son tres pilares que requiere todo equipo de trabajo de proyectos y que requiere todo gerenciamiento de proyectos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los proyectos se desarrollan en entornos cambiantes, en entornos dinámicos, en entornos en los cuales necesitamos adaptarnos, necesitamos ser flexibles, necesitamos comunicarnos, pero sobre todo necesitamos ser éticos y responsables. El día de hoy, la clase, luego de hacer este recordari sobre los temas anteriores, la clase se va a centrar en la ética y la responsabilidad en el gerenciamiento de proyectos. También vimos que todo proyecto tiene un ciclo de vida estándar. Quiere decir, todo proyecto atraviesa estas 5 fases. Todo proyecto nace con un inicio. Un inicio es la idea o la necesidad de desarrollar a nivel conceptual primero un proyecto. Luego, en la etapa de inicio, se define si ese proyecto es viable o no en ese momento para la empresa. ¿Por qué? Porque como hemos visto, toda empresa maneja portafolios, maneja programas de proyectos. Cada proyecto tiene su momento y dependiendo de cuál es el momento que está transcurriendo la empresa, vamos a priorizar o a seleccionar un proyecto sobre otro. Una vez que el proyecto es seleccionado, se denomina factibilidad o viabilidad del proyecto. El proyecto transita hacia la etapa de planificación. En la etapa de planificación tenemos la oportunidad de agotar todos los esfuerzos, todos los escenarios,
todos los estudios, desarrollar todas las fases que nos recomiendan las buenas prácticas en gerenciamiento de proyectos, hasta llegar a los linderos de iniciar la ejecución. Profesor, ¿y cuáles son esos linderos? No recuerdo. Los linderos entre la etapa 2 y la etapa 3 principalmente son los mecanismos o las estrategias bajo las cuales vamos a contratar a la compañía o compañías que van a ejecutar el EPC o ejecutar la construcción, la ingeniería para la construcción y la procura para la construcción. Es decir, mientras estemos en la zona 2, tenemos la oportunidad de poder desplegar todos los estudios, desplegar todos los análisis, tener contratos robustos, gestionar estrategias de contratación, gestionar estrategias de supervisión, etcétera, para que cuando ingresemos a la etapa 3, que es la etapa de ejecución, podamos contar con las herramientas desarrolladas en la etapa 2 que nos permita gerenciar correctamente nuestro proyecto. Profesor, ¿quiere decir que para una etapa 3 exitosa necesitamos cuidar de una etapa 2 robusta? Correcto, y yo creo que ese es uno de los principales mensajes que tenemos que llevarnos el día de hoy de este diplomado. Además, entramos también en simultáneo con la etapa 4, que es la etapa de monitoreo y control del proyecto. Recuerden que la etapa 3 y la etapa 4 se dan en simultáneo, es decir, lo que ejecuto, lo mido, lo superviso y lo controlo. Finalmente ingreso a la etapa de cierre del proyecto, en la cual necesito principalmente de una palabra muy importante y poco conocida. Necesito de gobernanza o necesito del involucramiento o de la participación de la alta administración de la empresa a cargo de la operación del proyecto o de la operación de la infraestructura. ¿Por qué, profesor? Ese punto es importante. Cuando estamos en la etapa del cierre, recuerden, los proyectos son esfuerzos temporales. Los equipos de proyectos llegan a la etapa de cierre y se dispersan. Pero a partir del punto cierre empieza una etapa denominada OPEX o también operación y mantenimiento. En el punto 5 se necesita un traslape entre el proyecto y la operación. Y ese traslape tiene que ser muy bien llevado para que la operación pueda rápidamente adquirir la famosa curva de aprendizaje. Seguro que aquellos que hemos llevado cursos de operación y mantenimiento han escuchado hablar de la curva de la bañera. Esa curva de la bañera existe, es una curva real. Todo aquel que ha transitado entre proyecto y operación va a recordar que en la etapa de operación ocurren los casos conocidos como casos de defectos de curva de aprendizaje o casos de fallas en zona de mortalidad infantil de los equipos. Esta curva de la bañera es una curva en la cual todo proyecto atraviesa una etapa en la cual el operador o el OPEX reconoce, aprende a usar los equipos, aprende a usar la planta, toma posesión de la planta. Es por ello que mi segunda recomendación en este diplomado es tengamos mucho cuidado y mucho énfasis en la transición entre el CAPEX y el OPEX. Dicho en otras palabras, el punto 5 del gráfico que estamos observando. Finalmente, alcanzamos el tan anhelado cierre del proyecto y este cierre de proyecto, no se olviden, tiene que venir acompañado de lecciones aprendidas. ¿Y para qué nos van a servir las lecciones aprendidas? Nos van a servir para futuros proyectos. La empresa tanto cliente, supervisora como ejecutora del proyecto, se lleva en las lecciones aprendidas todo el bagaje del conocimiento, toda la cultura, todo el know-how que se ha desarrollado durante los periodos de ejecución del proyecto. ¿Y para qué sirve esto? Va a servir tanto para el CAPEX como para el OPEX, es decir, servirá
para futuros proyectos o nuevos proyectos, así como también para la operación del proyecto que acaba de cerrarse. También estudiábamos que todo proyecto se maneja dentro de un alcance, tiempo, costo y calidad, y que a esto se le conoce como la triple restricción del proyecto. Y se le conoce así porque estos elementos o estos componentes del proyecto están interconectados al punto se afecta en el sentido que los podemos graficar a manera de un triángulo. Si estos componentes se desfasan, imaginémonos la analogía de un triángulo. Si uno de los lados, de los tres lados de un triángulo se desfasa, en automático estamos desfasando los otros dos lados. Por lo tanto, si uno de los componentes de la triple restricción de un proyecto se afecta, estaríamos afectando los otros dos componentes de la triple restricción, alcance, tiempo y costo. Profesor, ¿y la calidad? La calidad, como vimos desde la clase número 1, no es negociable. Es decir, yo puedo generar un proyecto, un cambio en el proyecto a nivel reducción de costo. Yo puedo también incrementar el costo. Yo puedo afectar el alcance, puedo incrementar o reducir el alcance, puedo incrementar el tiempo, pero lo que no puedo reducir es la calidad del proyecto. ¿Por qué? Porque la calidad del proyecto está en función del objetivo del proyecto, en función de la ética del proyecto, está en función de la legislación bajo el cual el proyecto se va a gestar. Importante, la calidad de un proyecto no es negociable. Tipos de cambios. También habíamos visto que relacionado a la triple restricción son los cambios de un proyecto. Habíamos hablado de que los principales tipos de cambios vienen del contratista, también pueden venir de casos fortuitos o de fuerzas mayor. Este tipo de cambios son cambios no tan comunes y normalmente deben venir regulados en el contrato. ¿Recuerdan? El contrato es aquel documento en el cual se redactan las cláusulas de mutuo acuerdo entre contratista y cliente. Así como también podemos tener cambios que vengan del cliente. Habíamos hablado que estos cambios deberían ser los menos comunes. ¿Por qué? Porque como hemos tenido una etapa de planificación, en la etapa de planificación hemos, como clientes, volcado todo nuestro alcance en esa etapa y por lo tanto en el contrato. Es decir, los cambios del cliente deberían ser los menos comunes. Al momento del arqueo o de la liquidación de nuestro proyecto podemos hacer un ejercicio. Yo les recomiendo hacer un ejercicio. Todo proyecto es susceptible de cambios, pero hagamos el mapeo, hagamos un gráfico tipo pie y veamos del total de cambios o del total de adicionales en nuestro proyecto, cuáles son generados por el contratista, cuántos son generados por el cliente y cuántos son de fuerza mayor, de manera que podamos ver cómo está la gestión de cambios en nuestro proyecto. Habíamos visto también en el capítulo 2, habíamos conversado sobre la planificación en plazo del proyecto. Habíamos visto cómo los proyectos atraviesan etapas, etapas de inicio, etapas de planificación, etapas de ejecución, cómo las etapas o sobre todo la etapa de planificación requiere de un tiempo importante para un desarrollo robusto. Aquí les traía una presentación en la cual un megaproyecto, por ejemplo, podría tener una etapa de desarrollo, de planificación, incluso en periodos de 10 a 14 meses. Esto para entrar luego en una etapa en la cual vamos a contratar al ejecutor y esta etapa de contratación o de adquisición del ejecutor podría tardar otros 12 meses más y luego entrar a la etapa de ejecución. Esos son los plazos aproximados o promedios que toma un megaproyecto a nivel mundo. También
es importante recordar, y esto para poner énfasis en mi primera recomendación. Mi primera recomendación va asociada a la planificación del proyecto. Por lo tanto, y voy en línea con mi primera recomendación, si nosotros tenemos algún cambio, si nosotros tenemos algún requerimiento hacia el proyecto, la etapa en la cual necesitamos agotar todas nuestras consultas, la etapa en la cual necesitamos agotar todas nuestras inquietudes en el proyecto es en la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque en la etapa de ejecución los cambios son costosos. En la etapa de ejecución, la etapa de EPC, conforme avanza nuestra ejecución, los cambios tienen un impacto cada vez mayor. Mientras que en la etapa de planificación es la etapa ideal para poder agotar todas las opciones de inquietudes, agotar todas las sugerencias de las distintas áreas de la empresa y finalmente tener un producto de planificación consensuado a nivel empresa. Esto normalmente ocurre mucho en las empresas cliente. En el cliente tenemos una serie de interesados a nivel stakeholders internos. Cuando hablamos de clientes en inglés es el project owner o el dueño del proyecto. Dentro del project owner o dentro del dueño del proyecto o dentro del cliente, tenemos una serie de interesados que su participación en el proyecto puede ser muy vivaz, una participación muy abierta, pero la recomendación es que esa participación sea una participación abierta, una participación interactiva, pero durante la etapa de la planificación. Luego, en la etapa de ejecución, el cliente toma otro rol y el rol protagónico debería ser el rol del EPCista, donde el EPCista tiene que desplegar todo su conocimiento para poder materializar lo que el project owner, el cliente, programó en la planificación. Este punto es muy importante de manera que podamos aprovechar al máximo las etapas de planificación y tener la menor cantidad de impactos generados por el propio cliente en la etapa de ejecución. Habíamos visto también que hay distintas formas de hacer la transición entre planificación y ejecución. Principalmente esa transición se da mediante la contratación de la compañía EPCista o del contratista. Esta contratación va a depender mucho de las políticas de cada empresa y hay distintas formas de efectuarlo. Puede ser una contratación directa, puede ser una contratación por concurso, puede ser particionando el alcance del EPC, es decir, una compañía que desarrolle la ingeniería para construcción, otra que efectúe la procura, otra que efectúe la construcción, o como la política interna de la empresa y tal como se ha planificado lo indique. Asimismo, vamos a tener en el mercado una variedad de mecanismos para compensar al contratista, así como también gestionar el alcance. Es decir, al contratista le vamos a poder pagar o a suma alzada, o costos reembolsables, o precios unitarios. Cuando estábamos estudiando este punto, y solo para recordar, un contrato a suma alzada es un contrato en el cual no gestionamos partidas, no gestionamos actividades y no gestionamos un producto. Pagamos en función del avance físico o del avance de ejecución del producto. Cuando gestionamos costos reembolsables, lo que estamos gestionando es el pago de declaraciones de gastos del contratista. Y cuando pagamos precios unitarios, lo que hacemos es pagando actividades del contratista. ¿De qué va a depender, profesor, una o la otra? Va a depender de cómo en la etapa de planificación se ha programado esta estrategia de pagos. Luego, también vamos a poder programar en la planificación el alcance del contrato. Vamos a gestionar un solo contrato EPC, dos, vamos a contratar una compañía que haga la ingeniería y otra que haga la procura y la construcción. ¿Cómo va a ser el arreglo de nuestros contratos?
va a depender de la planificación que efectuemos en función de las políticas de la empresa. Otro punto importante donde nos habíamos detenido unos minutos la clase de riesgos, ¿recuerdan? Fue estudiar sobre la relación entre tres puntos importantes. Habíamos visto la relación entre la ingeniería, la definición del proyecto y la incertidumbre del proyecto. Profesor, no recuerdo, les comento. Conforme vamos avanzando en la ingeniería, es decir, vamos avanzando en la definición del proyecto, está ocurriendo un escenario inversamente proporcional. Quiere decir, conforme avanzamos en el desarrollo de la ingeniería, empezamos a recortar la incertidumbre del proyecto. Es decir, a más desarrollo de ingeniería, menos incertidumbre. Profesor, pero ¿y cómo eso se explica? Eso se explica de la siguiente manera. Conforme vamos avanzando en el desarrollo de la ingeniería, habíamos puesto la analogía que es como conseguirnos mejores gafas. Tenemos la oportunidad de contar con un mayor despliegue de información, de documentos, de análisis, de evaluaciones, que nos va a permitir percibir, nos va a permitir evaluar situaciones que pueden presentarse durante el proyecto. ¿Recuerdan los riesgos? Cuando íbamos avanzando en el desarrollo de la ingeniería, vamos a poder visualizar mejor las situaciones que se nos van a presentar durante la ejecución. Es decir, a más desarrollo de ingeniería en la etapa de planificación, voy a poder tener un mejor enfoque del futuro constructivo de la obra o del proyecto. Y el nivel más alto de ingeniería en la etapa de planificación es la ingeniería conocida como ingeniería básica extendida, ingeniería FED o la ingeniería que nos permite llegar a una cotización detallada. Pero recuerden, la ingeniería no concluye sino hasta que concluye el proyecto. Por lo tanto, aún en esa etapa de ingeniería, que es una ingeniería avanzada, una ingeniería básica extendida, aún vamos a tener un porcentaje de incertidumbre. Profesor, ¿quiere decir que la incertidumbre nos va a acompañar durante todo el proyecto hasta el cierre del proyecto? Correcto. Y como la incertidumbre nos va a acompañar durante todo el proyecto, porque la ingeniería, que es aquella que borra la incertidumbre o limpia la incertidumbre, va a concluir cuando concluye el proyecto. Por lo tanto, la ingeniería es un elemento que nos va a acompañar durante todo el proyecto y nos va a permitir, con el avance de la ingeniería, ir aclarando el camino de los riesgos y de las incertidumbres. Esta ingeniería que va a empezar a desarrollarse en la etapa de planificación nos va a permitir desarrollar temas como la estructura de desglose del trabajo. ¿Recuerdan el WBS o Work Breakdown Structure? Esta estructura de desglose del trabajo es la descomposición de todo el proyecto. Les pongo un ejemplo. El proyecto, si ustedes titulan cualquiera de sus proyectos, fácilmente solo por el título podría caber en una línea. Pero podemos desglosar ese proyecto en tantas áreas como áreas de conocimiento tenga nuestra empresa. Puede ser por disciplinas, puede ser por temas, puede ser por áreas, y tenemos que bajar en un desglose hasta llegar a abarcar todas las actividades con las cuales nos sintamos cómodos dentro de nuestra administración de proyectos. Este desglose de actividades nos va a permitir aterrizar en un cronograma, y este cronograma, en función de las relaciones que efectuemos entre actividades, en función de los horarios de trabajo y en función de la información que coloquemos, nos va a permitir también llegar a hacer gráficos como el diagrama Gantt que estamos mostrando en pantalla. Ahora, tenemos el listado de actividades, tenemos el desglose, ¿de acuerdo? Podemos
calcular rutas críticas, podemos calcular milestones o hitos del proyecto, podemos identificar una serie de escenarios y una serie de análisis. Pero también vamos a poder estar en capacidad de estudiar riesgos. Recuerden, el punto de origen de todo proyecto es gestionar actividades en planificación. Una vez que gestiono actividades, puedo ir por la ruta de costos, pero también puedo ir por la ruta de riesgos. Cuando estudiamos riesgos, habíamos visto la importancia de gestionar todas las situaciones conocidas con impacto desconocido. Y solo para recordar, cuando hablábamos de impacto desconocido, nos referíamos a la probabilidad de que esa situación pueda materializarse en el futuro. Si no tenemos certeza de que una situación pueda materializarse o no en el futuro, es un riesgo. Y los riesgos se estudian desde la etapa de planificación. Los riesgos se van a estudiar por cada una de las áreas del proyecto. Las áreas del proyecto se van a definir según las buenas prácticas de proyecto que estemos empleando. Bajo el enfoque PMI van a haber unas determinadas áreas del proyecto. Bajo otros enfoques podemos tener otras. Lo importante es gestionar nuestros riesgos desde la planificación. Profesor, no recuerdo cómo se gestionan los riesgos. Debemos de llegar a una tabla como la que estamos mostrando en pantalla. Una tabla en la cual alcancemos el riesgo en función del evento, de la probabilidad, de los impactos. Profesor, ¿los riesgos tienen impacto en costo e impacto en plazo? Correcto. Pueden haber riesgos que solo tengan impacto en costo o impacto en plazo, pero la mayoría de riesgos suele tener impacto en ambos temas. Ahora también no solo vamos a quedarnos con los impactos, sino también vamos a dar un paso más y vamos a estudiar los planes de mitigación, el responsable y una frecuencia de monitoreo. ¿Por qué? Porque si bien durante la ejecución vamos a estar preparados para absorber uno de estos riesgos, lo ideal sería estar preparados para que estos riesgos no se materialicen. Riesgos como tecnológicos, mercados, accesos, climas, rendimientos, huelgas, economía, tasas cambiarias, estrés, factores climatológicos, licencias, permisología, autorizaciones, etcétera. ¿Dónde se estudian los riesgos? Desde la etapa de planificación. Desde la etapa de planificación y continúa durante todo el ciclo de vida del proyecto posterior a la planificación. Es decir, en planificación nace el estudio de riesgos. Vamos a nacer con unos riesgos determinados, vamos a nacer con unas estrategias para gestionar riesgos. Recuerdan que la estrategia se gestaba sobre la línea base de costo y sobre la línea base de plazo. Y para hacer interactiva la clase, les pregunto, ¿recuerdan cómo se llamaba la herramienta con la cual integrábamos los riesgos a la línea? La herramienta que nos permitía gestionar los riesgos en plazo y en costo. Estamos hablando de la herramienta de simulación de Monte Carlo. Esta simulación de Monte Carlo, también conocido como método de Monte Carlo, es una herramienta que nos va a permitir gestionar los riesgos de manera simultánea y aterrizar. Imagínense que los riesgos son una tormenta. Cada riesgo es una gota de lluvia que está cayendo sobre un escenario. Normalmente, la probabilidad
que los riesgos se presenten de manera simultánea es una probabilidad alta, pero de nada nos serviría estudiar los riesgos de manera aislada. Con este escenario o estrategia de Monte Carlo, lo que vamos a estudiar es la interacción de los riesgos en simultáneo sobre nuestro proyecto. Pero, profesor, ¿sobre qué etapa del proyecto? Vamos a estudiar la interacción de los riesgos sobre el cronograma y sobre el presupuesto del proyecto. Acuérdense que estamos en planificación. En planificación hemos desarrollado la planificación en plazo y hemos encontrado un cronograma. Hemos desarrollado la planificación en costo y hemos encontrado un presupuesto. Y ese cronograma y ese presupuesto lo vamos a atacar con riesgos. ¿Qué herramienta utilizamos para atacar el cronograma y el presupuesto con riesgos? Vamos a utilizar la simulación de Monte Carlo. Actualmente tenemos una serie de softwares, y esto producto de la tecnología, que nos permite gestionar la interacción entre línea base de plazo y costo con los riesgos. Le llamamos línea base de plazo y costo al cronograma y el presupuesto gestionado preliminarmente con el estudio del alcance del proyecto. Una vez que aterricemos esa línea base con los riesgos identificados, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Y cómo se llama la decisión? Se llama apetito al riesgo. ¿Y el apetito al riesgo de dónde viene o cómo nace? Nace en las políticas de cada empresa. Cada empresa tiene que estar preparada para tomar una decisión. La decisión es cuánto apetito al riesgo tiene mi empresa. Mi empresa tiene un alto apetito al riesgo, entonces tengo una conducta en la cual podría aceptar que algunos riesgos se materialicen. Mi empresa no tiene apetito al riesgo, tiene una aversión al riesgo, entonces tengo que irme al escenario más conservador, por lo tanto necesito cronogramas con mayor contingencia y presupuestos con mayor contingencia. Recuerden, los riesgos en gestión de proyectos se traducen en dinero. Si queremos tener una conducta más conservadora respecto a gestión de riesgos, voy a necesitar más presupuesto. Si quiero tener una conducta donde pueda asumir algunos riesgos, mi presupuesto en función a las contingencias se va a reducir. En resumen, para cerrar el capítulo de riesgos, necesitamos gestionar contingencias en plazo y en costo en función de los riesgos estudiados. Pero profesor, usted explicó que los riesgos se estudian solo en planificación en las situaciones conocidas con impacto desconocido. Aquí está, situaciones conocidas que pueden ocurrir, pero ese impacto o esa probabilidad de ocurrencia se desconoce. Eso se llama riesgo. Pero también hay situaciones que en la etapa de planificación no se conocen y tampoco se conoce su impacto. Esas situaciones en planificación no se pueden estudiar como riesgos. Lógico, si no conozco cómo voy a poder prepararme para una situación que no conozco. Sin embargo, dentro de gestión de proyectos, tenemos la oportunidad de utilizar reservas de gestión. Y las reservas de gestión no es solo una buena práctica, sino también es una política de la empresa. Consultemos a nuestras empresas, consultemos a las políticas de nuestras empresas, cuánta reserva de gestión estamos dispuestos a asumir para hacer frente a situaciones desconocidas en la etapa de planificación, o dicho en otra forma, para hacer frente a imprevistos durante la ejecución del proyecto. Y también habíamos estado conversando la sesión anterior sobre liderazgo en gerencia de proyectos. Habíamos visto que los equipos de trabajo en proyectos también tienen un ciclo de vida y que durante ese ciclo de vida tenemos que gestionar personas. Habíamos estudiado que los ciclos de los equipos de proyectos tienen una etapa en la cual los equipos nacen e empiezan a interactuar, donde los equipos se conocen y empiezan a tener algunas fricciones. Finalmente los equipos tienen una cohesión porque han entrado a un conocimiento pleno y por último
los equipos necesitan disolverse porque el proyecto ha concluido. En cada una de esas etapas necesitamos liderazgo. ¿El liderazgo por parte de quién? No solo por parte del gerente de proyectos, sino por parte de cada uno de los componentes o de los integrantes del equipo de trabajo. El liderazgo en proyectos habíamos visto que implica la habilidad de influir en el equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. Por lo tanto, se requiere una combinación de habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades duras o técnicas son ligadas al conocimiento y las habilidades blandas son ligadas a la interacción entre seres humanos. Hay diferentes teorías en liderazgo y teorías en gestión de recursos humanos. Habíamos visto en este curso las principales. Habíamos estudiado la teoría en la cual se estudia que los líderes no nacen, o perdón, los líderes nacen, que no se hacen. Habíamos visto la teoría del liderazgo efectivo. Habíamos visto algunas estrategias de liderazgo, que las habilidades de liderazgo necesitan de un desarrollo continuo. Habíamos conversado sobre los tipos de liderazgo, como el liderazgo inspirador, el liderazgo adaptativo, el liderazgo situacional, sobre gestión de riesgos y liderazgo, la importancia hoy en día del liderazgo inclusivo, de la diversidad cultural, y que finalmente el liderazgo guarda amplia relación con el éxito del proyecto. El éxito del proyecto depende en gran medida entonces de un liderazgo sólido que pueda alinear al equipo con sus objetivos, gestionar sus recursos, superar desafíos. El éxito de un proyecto entonces es pilar fundamental de la gestión de sus recursos humanos. También podemos utilizar métricas de liderazgo en proyectos, podemos implementar prácticas como por ejemplo la definición de roles. Hay también la teoría de los rasgos que identifica características específicas en los líderes, como por ejemplo la honestidad, la confianza, pero también hablamos de teorías conductuales en el cual elegimos líderes con capacidades tales que pueden afectar positivamente o influenciar en sus seguidores. Hablamos también de líderes con liderazgo situacional. Recuerdan el liderazgo adaptativo en función de las circunstancias, en función de las necesidades. La teoría de la contingencia postula que el liderazgo depende de la interacción entre el estilo y la situación. La teoría transaccional, esta teoría transaccional es la de recompensa y castigo. El líder transaccional era el líder antiguo. Esta teoría transaccional es una teoría de la vieja escuela de gerenciamiento de proyectos. Ahora la nueva escuela impulsa mucho la teoría transformacional, que destaca la capacidad del líder para inspirar, para motivar. Y como hemos visto, gerenciar proyectos a nivel humano es todo un desafío. Pero para este desafío, la herramienta con la que contamos en los equipos de proyectos es principalmente el liderazgo acompañado de la comunicación, acompañado de la responsabilidad y acompañado también de la ética. El liderazgo entonces enfrenta desafíos como gestión de cambio, la resolución de conflictos, la motivación del equipo. Estos desafíos requieren habilidades de comunicación, toma de decisiones y gestión de personas. Habíamos visto también que el liderazgo debe de acompañar durante toda la vida del proyecto. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos van a ir siempre conforme uno espera. Los proyectos pueden tomar diferentes caminos, pueden tomar diferentes conductas. Hay un punto del cual hemos hablado y podemos profundizar un poco más, que es la relación cliente-contratista. Recuerden que a nivel empresas podemos hablar de que cada empresa tiene una personalidad. Seguro que hemos escuchado hablar del término personalidad jurídica.
Cada empresa tiene una personalidad, tiene una conducta, tiene una forma en la cual las empresas proceden. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y podría configurar mi tercera recomendación, es, recuerden, mi primera recomendación va asociada a la planificación. Mi segunda recomendación va asociada al cierre. Y lanzo mi tercera recomendación. La tercera recomendación va asociada a la transición entre la planificación y la ejecución. ¿A qué voy con este punto? Es muy importante que cuando estemos en el rol cliente, sobre todo, cuidemos las formas en las cuales pasamos de la etapa de planificación a la etapa de ejecución. Y no solo hablamos de la parte técnica, sino también hablamos de la parte conductual. ¿Por qué? Porque como habíamos conversado hace unos instantes, toda empresa cliente tiene una personalidad, tiene una conducta. Y como conducta necesitamos escoger a un contratista que tenga también una conducta, una cultura, una personalidad equivalente o compatible con la nuestra. No solo me refiero a idioma, no solo me refiero a, a cultura, sino me refiero a elegir un contratista que sea compatible a nivel actitudinal con nosotros como cliente. Y lo mismo para la supervisión. Es decir, cuando nos toque decidir el mecanismo y nos toque elegir a nuestro contratista ejecutor y a la supervisión ejecutora, tengamos en cuenta no solo la parte técnica, sino también tengamos en cuenta la parte cultural, la parte actitudinal y tengamos en cuenta el récord que ha tenido tanto la supervisión como los contratistas con clientes anteriores. Esa es mi tercera recomendación. Recuerden, la primera, profundizar y tener una planificación robusta. La segunda, el, el, la transición entre el cierre, CAPEX y el inicio OPEX. Tercera recomendación, la transición, planificación, ejecución, no solo a nivel desarrollo de planificación, sino también a nivel selección de contratista, selección de supervisión. Y en esta tercera recomendación estoy involucrando a todo, involucrando contrato, estoy involucrando buenas prácticas de gestión de proyectos. Estoy involucrando toda la información que nosotros podemos volcar en ese contrato y volcar en los términos de contratación de manera que podamos tener una relación saludable con nuestro contratista y con nuestra supervisión, sobre todo considerando que los proyectos y los megaproyectos no duran 3, 4 meses, sino pueden durar fácilmente periodos superiores a 3, 4, 5 años. Imagínense una relación superior a 3, 4, 5 años con compañías con las cuales no generemos vínculos de desarrollo a nivel estratégico, va a configurar problemas y va a configurar en contingencias de las cuales nos va a costar gestionar en el futuro. Tercera recomendación. Y también cuarta recomendación, gestionemos nuestros equipos de trabajo de proyectos. Seamos clientes, seamos supervisión o seamos contratistas, necesitamos equipos de trabajo. Esa es mi cuarta recomendación. Esta cuarta recomendación va en línea con, imagínense que a nosotros nos convocan como eh, entrenadores de una selección de fútbol y necesitamos seleccionar a los miembros de nuestro equipo. Vamos a necesitar generar una estrategia de selección tal que los elementos que conformen nuestro equipo tengan cada uno un fin, una misión, un objetivo. Para ello, necesitamos gestionar habilidades blandas y habilidades duras.
gestionar comunicación efectiva, desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del equipo llega, pero llega con background de otros proyectos. Necesitamos formar ese background y alinearlo a los objetivos de mi proyecto, de nuestro proyecto. Necesitamos también gestionar conflictos, conflictos internos, conflictos externos. Necesitamos evaluar continuamente a nuestro equipo de trabajo. Necesitamos efectuar algunos mecanismos de reconocimiento, de recompensas, cultura de colaboración, plantear desafíos, plantear oportunidades y sobre todo, en esta cuarta recomendación, necesitamos tener en cuenta que los equipos de trabajo atraviesan ciclos que van en línea con los ciclos de vida del proyecto. Es decir, el equipo de trabajo del proyecto va a nacer, va a limar asperezas, va a gestionarse en su máximo nivel de desempeño y finalmente va a disolverse. Esta conformación atraviesa estas denominadas 5 etapas. La etapa de formación, donde el rol de director de proyecto se basa en proporcionar la información del proyecto. La etapa de turbulencia y de normalización va en línea de la construcción de buenas relaciones de trabajo. Finalmente alcanzamos la etapa de máximo desempeño o de eficiencia o de cohesión del equipo y cerramos con la etapa de disolución, donde recordamos en esta cuarta recomendación que les doy respecto a la conformación de equipos de trabajo, la comunicación, el liderazgo, los objetivos claros forman una herramienta poderosa, fomentando la colaboración, gestionando el feedback o retroalimentación, la adaptación a la diversidad, enfoque en el proyecto y estaríamos listos para poder gestionar un proyecto. Y aquí va mi quinta recomendación con el cierre de este diplomado, que es la ética y la responsabilidad. Entonces, si ustedes ven, este proyecto, este diplomado ha recorrido cada uno de los principales componentes de un proyecto. Hemos transitado por los conceptos básicos, hemos transitado por la planificación, hemos transitado también por la gestión de riesgos, que es súper importante, hemos también conocido cómo se desarrolla un equipo, cuáles son los principales elementos de un equipo de trabajo en proyectos, y ahora vamos a hablar de decisiones. ¿Y por qué estamos hablando de decisiones? Porque cuando gestionamos un proyecto, el solo hecho de gestionar un proyecto es tomar un sinnúmero de decisiones. Pero estas decisiones necesitan no solo un marco técnico, sino también un marco ético y un marco de responsabilidad. Les pongo un ejemplo. Imagínense un proyecto en el cual necesitamos diseñar una planta cuyos efluentes van a ir al mar. Yo les pregunto, en este caso, ¿la decisión será solamente técnica o también será ética? Por supuesto que será ética también. En todo proyecto, nuestras decisiones, nuestra gestión, nuestro gerenciamiento, no solo tiene que mantenerse en un marco técnico, sino también en un marco ético. Profesor, pero ¿y la ética de dónde nace? Profesor, ¿de dónde se relaciona la ética en el gerenciamiento de proyectos? Recuerden que nosotros gerenciamos proyectos para empresas o con empresas. Por lo tanto, las decisiones son éticas en función de las políticas, en función de los valores, en función del marco ético de cada empresa bajo la cual estemos nosotros trabajando. Por lo tanto, cuando desarrollamos un proyecto desde el enfoque de cliente, nuestro marco ético va a estar dentro del marco ético del cliente. Lo mismo en el marco ético del contratista y del marco ético de la supervisión. Profesor, quiere decir que incluso a ese nivel
Según su recomendación número 3, necesito cuidar la compatibilidad entre empresas, correcto. Incluso a este nivel, mi empresa cliente tiene que ser compatible con el marco ético del contratista y con el marco ético de la supervisión. Profesor, ¿y en qué etapa yo cuido esa compatibilidad, no solo técnica, sino también ética? Importante, en la etapa de planificación, cuando desarrollo los términos de contratación, cuando desarrollo el contrato, cuando desarrollo los términos de referencia, cuando desarrollo el proceso de contratación o el mecanismo o la estrategia de contratación de la supervisión y de los contratistas. Entonces, ¿cómo definimos una ética profesional? La ética profesional se refiere a los principios morales y los valores que guían las decisiones del ámbito laboral. Incluyen temas como honestidad, transparencia, compromiso, bien común, etcétera. Es esencial para mantener la confianza y el respeto en el entorno laboral. Las decisiones éticas son importantes porque van a impactar en la reputación y en la credibilidad tanto profesional como en la imagen de la empresa cliente, de la empresa contratista, de la empresa supervisora. Pero no solo a nivel empresa, sino a nivel sociedad, a nivel comunidad. Nos va a ayudar a construir relaciones sólidas con colegas, clientes y la comunidad. Además, fomenta un ambiente laboral positivo y productivo. ¿Cuáles son los riesgos de las decisiones no éticas? Las decisiones no éticas pueden resultar en consecuencias legales, daños a la reputación, pérdida de la confianza. Además, pueden afectar la moral y la motivación de los trabajadores. Es crucial evitar decisiones que comprometan la integridad profesional. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros como gerentes de proyectos tenemos en las decisiones éticas? Recuerden, los profesionales en proyectos enfrentamos desafíos éticos al equilibrar los intereses de múltiples partes interesadas. Cumplimos con estándares de calidad y sobre todo mantener la triple restricción del proyecto. Y aquí, esta es la quinta recomendación que les doy. ¿Por qué? Porque imagínense, tenemos la responsabilidad no solo de gestionar un proyecto en alcance, plazo y costo, sino también tenemos la responsabilidad de gestionar un equipo de trabajo del proyecto. Además, tenemos la responsabilidad de gestionar stakeholders y todo eso dentro de un marco de calidad, de legislación, y para ello tenemos un aliado. El aliado estratégico se llama la ética. Es decir, no podemos hacer más, o perdón, no podríamos hacer menos de lo que la ética nos permita, pero tampoco no podemos hacer más de lo que el marco del proyecto nos indique. Entonces, tenemos una línea muy delgada por la cual vamos a transitar. Y esa línea delgada necesita de una formación en gerenciamiento de proyectos, necesita de buenas prácticas en gestión de proyectos y también necesita de ética en nuestras decisiones. Para ello, podemos hablar de algunas herramientas para la toma de decisiones éticas. Existen herramientas como el código de ética, la consulta con colegas, temas personales de reflexión que nos va a permitir tomar decisiones éticas. Pero sobre todo, importante, tenemos que conocer cuáles son los códigos o las conductas de ética de nuestra empresa. Estas herramientas nos van a ayudar a evaluar las opciones y tomar decisiones informadas y éticas. Éticas en diferentes ámbitos profesionales. La importancia de la toma de decisiones éticas se extiende a todos los ámbitos profesionales, incluyendo diversos factores, diversos sectores, y la ética es un factor fundamental en la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Pero no solo podemos hablar de ética a nivel interno de la empresa,
sino también tenemos que hablar de la responsabilidad social empresarial respecto a la comunidad donde se desarrolla nuestra empresa. Habíamos definido en las primeras clases que nuestra empresa y nuestro proyecto gestiona stakeholders. Estos stakeholders son los interesados del proyecto, interesados cuya afectación puede ser positiva o negativa, interesados con una participación con diverso nivel de influencia, con diverso nivel de poder hacia con el proyecto. Pero lo importante, necesitamos gestionar a estos interesados con un enfoque de ética y con un enfoque de responsabilidad social empresarial. ¿Qué quiere decir ello? Que la responsabilidad social implica la integración de la ética con la gestión técnica del proyecto. Las empresas éticas contribuyen al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible de su proyecto. Cuando hablamos del desarrollo profesional ético, estamos hablando del compromiso del profesional con la mejora continua, con la capacitación ética, la promoción de valores en el lugar de trabajo. Los profesionales éticos son fundamentales para el crecimiento y la estabilidad de las organizaciones. Nosotros, que gestionamos proyectos, necesitamos no solamente ser buenos técnicos, sino ser técnicos éticos. ¿Por qué? Porque el impacto de la ética en nuestras decisiones trasciende a la empresa, trasciende al proyecto. Las decisiones trascienden a la comunidad. Entonces, siendo ético en nuestras decisiones, también vamos a contribuir con la responsabilidad social empresarial de nuestro proyecto. Dicho en otras palabras, las decisiones éticas tienen un impacto positivo en la reputación, en la confianza y en la lealtad de los stakeholders. Además, contribuyen al bienestar de la sociedad y al desarrollo de relaciones sólidas en el entorno laboral. Habíamos conversado la primera sesión que los proyectos son motores de desarrollo de las empresas, son motores de desarrollo de los países, son motores de desarrollo de las comunidades. Ahora, con este concepto de ética en las decisiones, podemos complementar y decir que los proyectos basados en decisiones éticas contribuyen a motores de desarrollo de las sociedades, motores de desarrollo de las empresas, motores de desarrollo de los países. No podemos desligar un proyecto de la ética y de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, la ética es fundamental en el profesional y en el rol de toma de decisiones. El enfoque profesional en la toma de decisiones éticas es esencial para el éxito sostenible del mundo laboral. La integridad, la responsabilidad, la criticidad conlleva a guías fundamentales para el desarrollo ético y el desarrollo de un proyecto. También vamos a cerrar el curso el día de hoy hablando no solamente de la ética, sino también de la responsabilidad social y ambiental cuando gerenciamos un proyecto. Recuerden que no todos los proyectos se desarrollan en un marco de infraestructura. Hay proyectos que se desarrollan en un marco industrial, hay proyectos que se desarrollan en diversos escenarios. Lo importante, independiente del escenario donde desarrollemos nuestro proyecto, tenemos que cumplir no solamente con el alcance técnico a nivel triple restricción, a nivel buenas prácticas, a nivel gestión de proyectos, sino también necesitamos buscar ser éticos y necesitamos ser responsables social y ambientalmente. A nivel de definición de responsabilidad social y ambiental, tenemos que recordar que existe una responsabilidad social de toda empresa hacia la comunidad donde la empresa desarrolle sus actividades. Esto implica
una gestión ética y transparente, considerando el impacto de la empresa en la sociedad. La responsabilidad ambiental se centra en la preservación del entorno. Ambos, tanto social como ambiental, son aspectos esenciales del compromiso profesional. ¿Qué beneficios tenemos con la integración social ambiental? La integración de la responsabilidad social y ambiental en proyectos, perdón, conlleva beneficios como mejora de la imagen corporativa, fidelización de los clientes, satisfacción de los stakeholders, atracción del talento, etcétera. Contribuyen a la sostenibilidad y al compromiso profesional. Durante todo desarrollo de proyecto, vamos a estar sujetos a desafíos y oportunidades. Estos desafíos incluyen el cambio de la mentalidad y la gestión de recursos. Las oportunidades radican en la innovación, la diferenciación en el mercado y el fortalecimiento del compromiso profesional. Para ello, para poder desarrollar proyectos atendiendo estos desafíos, necesitamos recurrir a estrategias. La implementación exitosa requiere de la definición de objetivos claros, de la participación activa de los colaboradores y la medición de resultados. Es por ello que todo proyecto va acompañado a la par de una etapa de ejecución y una etapa de monitoreo y control. Profesor, ¿quiere decir que en monitoreo y control no solo se monitorea la ejecución física o la ejecución técnica del proyecto, sino también necesitamos monitorear otras variables como las variables de responsabilidad social, la variable ambiental, la variable seguridad? Correcto. Todos aquellos que hemos desarrollado proyectos sabemos que la medición o el monitoreo y control es a todo nivel. Monitoreamos stakeholders, monitoreamos personas, estamos monitoreando temas ambientales, estamos monitoreando gestión social del proyecto, estamos monitoreando seguridad del proyecto, estamos monitoreando temas como, por ejemplo, el ruido ambiental, estamos monitoreando temas como emisiones, efluentes, etcétera. ¿Todo por qué? Porque los proyectos, recuerden, no solo se enmarcan en una zona técnica, sino también necesitamos al proyecto darle un marco social, un marco ético y un marco ambiental. La ética y la transparencia, entonces, constituyen, como hemos visto, pilares fundamentales en la integración de la responsabilidad social y ambiental. Cuando desarrollemos un proyecto, no solo debe crecer la empresa dueña del proyecto, debe crecer toda la comunidad, cuidando temas tan básicos como la seguridad, temas tan básicos como la sostenibilidad ambiental, donde desarrollamos nuestro proyecto, así como también la responsabilidad empresarial de la empresa o del cliente que desarrolla el proyecto. Importante entonces, temas que están o no están tan relacionados con la parte técnica, pero nosotros como gerentes de proyectos dentro de la ética y la responsabilidad necesitamos darle un marco global, hacer un mix entre la ética, la responsabilidad social y la triple restricción o el alcance o el gerenciamiento y buenas prácticas de nuestro proyecto. Hoy en día, los manuales y las buenas prácticas en gerenciamiento de proyectos ya engloban, había estado revisando, la guía del PMBOK, ya engloba la ética y la responsabilidad social dentro de las buenas prácticas de gerenciamiento de proyectos. Es decir, no solamente nos piden ser buenos técnicos, sino también nos piden ser responsables y ser éticos. Como habíamos visto, dentro del monitoreo, también tenemos que monitorear la ética y la responsabilidad social. Profesor, ¿y cómo monitoreamos estos factores
que son un tanto subjetivos, como necesitamos buscar los mecanismos para aterrizar los indicadores de ética, de transparencia, de responsabilidad social y de responsabilidad medioambiental. Por ejemplo, en muchos proyectos se desarrollan estudios de impacto ambiental, en muchos proyectos se desarrollan estudios de gestión social, en muchos proyectos se desarrollan estudios o indicadores de seguridad y salud en el trabajo, de manera que vamos a decantar en indicadores que en adición a gestionar el plazo, el tiempo, el plazo, el costo, la calidad del proyecto, vamos a gestionar temas como nivel de accidentabilidad, temas como mano de obra local, temas como inversión social o proyectos sociales en la comunidad, temas como medición de ruido, nivel de contaminación del aire, nivel de contaminación de los efluentes dentro de las normativas, dentro de los estándares, etcétera. Todo ello, todos esos niveles de medición o de monitoreo que van a acompañar durante toda la vida del proyecto, van a estar registrados dentro de nuestra planificación del proyecto. Seguro que para muchos este punto ha sido novedoso. Seguro que muchos de nosotros pensábamos que solamente el monitoreo era a nivel de plazo, a nivel de presupuesto, era a nivel de gestión de riesgos. Cuando evaluamos el monitoreo, necesitamos también incluir estos temas. Necesitamos también monitorear la accidentabilidad del proyecto, monitorear la mano de obra del proyecto. Incluso la mano de obra del proyecto se evalúa a nivel diario. Los proyectos necesitan gestionar recursos. Profesor, ¿cómo se puede monitorear el ingreso diario de los trabajadores a un megaproyecto? Imagínense un proyecto donde ingresan entre 1,000 y 5,000 personas diarias. ¿Cómo contabilizo quién ingresa? ¿Cómo contabilizo quién entra, quién sale? ¿Cómo monitoreo la seguridad del proyecto? Todo eso necesito gestionarlo desde la planificación. Hay diferentes o diversas herramientas tecnológicas, estrategias, diversos componentes con los cuales voy a poder monitorear todas las variables sociales, ambientales, de seguridad, ética, responsabilidad, etcétera. Todo ello tengo que planificarlo, tengo que desarrollarlo desde la etapa de planificación, a modo que cuando entremos a la etapa de ejecución, todo fluya y no estemos generando impactos ni en costo ni en plazo desde el cliente o desde el contratista. Imagínense un proyecto en el cual no hayamos planificado todo lo que estamos estudiando ahora y en la etapa de ejecución le exijamos al contratista, necesito reportes de ingreso de personal, contratista, necesito reportes de efluentes, reportes de emisiones, necesito reportes de ruidos, etcétera. Pero no lo planifiqué, no lo solicité, no lo concebí en la etapa de planificación y tampoco lo coloqué en el contrato. Tenemos aquí un escenario en el cual, si bien es cierto que es correcto solicitarlo, como no lo he planificado, voy a generar claramente una discrepancia y futuramente una orden de cambio al proyecto. Por lo tanto, cuando estudiemos planificación, no solo vamos a planificar alcance, tiempo, costo, calidad, no solo vamos a planificar riesgos, no solo vamos a planificar recursos y equipos de proyectos, sino también tenemos que planificar ética, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Empoderamiento y participación, el empoderamiento de los colaboradores y su participación activa en iniciativas sostenibles fortalecen el compromiso profesional. La inclusión de diferentes perspectivas en la toma de decisiones impulsa la innovación. Sobre todo el empoderamiento y la participación tiene ahora un rol muy amplio en la etapa de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que cualquier trabajador del proyecto está facultado para colocar un stop working o paralizar una actividad que considera insegura? Este empoderamiento y participación es parte de las variables de la ética, de la responsabilidad social
y de la responsabilidad ambiental en el desarrollo de un proyecto. Implementación continua. Los proyectos necesitan constantemente de actualizarse y todas esas actualizaciones deben ir a las lecciones aprendidas para volcarse en nuevos proyectos. Este punto es fundamental porque nosotros que estamos gestionando proyectos necesitamos concebir que la integración o la implementación continua requiere de un compromiso a largo plazo y un compromiso continuo. Esta mejora constante fortalece el compromiso profesional y el impacto positivo en el desarrollo de proyectos. Como hemos visto, el día de hoy, este diplomado ha tocado 5 puntos importantes, 5 puntos fundamentales en el desarrollo de todo proyecto, de los cuales, desde mi óptica, les estoy dejando 5 recomendaciones o 5 lecciones aprendidas. La primera lección aprendida es respecto a la importancia de la etapa de planificación. La etapa de planificación tiene un rol fundamental en el desarrollo del proyecto y un rol fundamental porque estamos en una situación normalmente con enfoque cliente donde tenemos la oportunidad de evaluar todas las aristas del proyecto, aristas técnicas, aristas de recursos humanos, podemos evaluar áreas de responsabilidad social, áreas de responsabilidad ambiental, evaluar temas éticos, etcétera. Mi primera recomendación va entonces asociada a la planificación del proyecto. En este punto tenemos la oportunidad de estudiarlo todo. Tenemos la oportunidad de dar pasos sólidos, de contactar especialistas, asesores legales, asesores tributarios, contratar asesores técnicos, de manera que nuestro proyecto, cuando inicie en su ejecución, inicie de una manera robusta. La segunda recomendación iba respecto a la transición cierre CAPEX, inicio OPEX. Este segundo punto es importante porque nosotros como equipo de proyectos vamos a entregar un producto o un servicio. Y este producto o servicio va a ser entregado hacia un cliente. Ese cliente, que es el área de operaciones, va a recibir este producto y nos va a calificar como clientes. ¿De qué va a depender si nos califica bien o no? Va a depender de la interacción que este cliente ha tenido con nosotros durante el desarrollo del proyecto. Por ello es importante tener las consideraciones dentro de la etapa de planificación para que el cliente o el operador pueda interactuar con nosotros y pueda haber una transición entre cierre y operación. Segunda recomendación. Tercera recomendación, transición. Hay una pregunta de Patricia. Patricia dice, segunda recomendación, nosotros entregamos un producto, por ello es importante, correcto, es importante la interacción entre, entre proyecto y cliente o proyecto y operaciones. Recuerden que cuando gestionamos un proyecto, y esto es un tema muy usual, es muy usual que el equipo de proyectos no desarrolle esta sensibilidad con el operador, no desarrolle esa sensibilidad con el cliente. Termine el proyecto y piense que el cliente va a aceptar el proyecto en segundos y lo va a operar en segundos sin pasar por una etapa de transición. Mientras menos sensibilidad tengamos como proyectistas, la etapa de reconocimiento y de aceptación de ese proyecto va a ser más grande, que es lo que nosotros necesitamos, que la etapa de transición entre el cierre y la operación sea corta. Para ello, tenemos que gestionar las estrategias de transición de mi segunda recomendación. Tercera recomendación, transición, planificación, ejecución. Recordemos que en la transición, planificación, ejecución, la principal variable es contratar al ejecutor, contratar a la supervisión. Para ello, tenemos que desplegar
todas las estrategias y todas las lecciones aprendidas para conseguir al mejor supervisor y al mejor constructor ad hoc o customizado a nuestra realidad como empresa cliente. Tercera recomendación. Cuarta recomendación, equipo de trabajo del cliente o equipo de trabajo de proyectos del contratista o de la supervisión. Tal como cualquier selección, necesitamos buscar en la etapa de planificación conformar a nuestro mejor equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo de proyectos duran todo el ciclo de ejecución del proyecto. Por lo tanto, necesitamos un equipo de trabajo que permita o que tenga las condiciones de acompañarnos durante todo ese desarrollo. Imagínense qué complicado sería para una selección de fútbol en pleno campeonato perder al arquero, perder a los delanteros, perder a un jugador clave de su equipo. Importante. Y finalmente, mi última recomendación, mi quinta recomendación, es la responsabilidad social, ambiental y ética en el desarrollo de proyectos. No podemos concebir un proyecto sin pensar desde la planificación en la responsabilidad social, ambiental y en la ética. Es decir, estos tres parámetros tienen que acompañarnos durante la planificación y ponerse en marcha durante toda la ejecución, seamos clientes, seamos contratistas o seamos supervisión. Con estas lecciones aprendidas y con los temas que hemos tratado, yo me despido del diplomado agradeciéndoles por su participación, agradeciendo al equipo de Elévate Perú por la invitación, agradeciéndoles también por las importantes preguntas con las cuales hemos interactuado, por todo este conocimiento que hemos intercambiado y espero encontrarnos pronto durante todo este desarrollo de futuros proyectos en los cuales interactuemos. Hay un tema muy importante dentro de los proyectos que es que cuando los equipos de trabajo de los proyectos se dispersan, se podrán dispersar, pero el networking o los lazos empresariales se mantienen. ¿Habían algunas preguntas? ¿Habían unas manos alzadas? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún punto con el cual desee participar? ¿Sí? Si no, le doy paso a Rosángela. Rosángela, muchas gracias. Estimados participantes, muy buenas noches y como siempre las gracias al ingeniero Luis Bertis por haber impartido la sesión del día de hoy y más que nada ahora en el último módulo es darle las gracias por habernos acompañado durante todo este grandioso diploma. Como siempre es un placer escucharlo y recibir todos sus conocimientos. Estimados participantes, hemos llegado al final de este diploma. Ya hoy es el último módulo, el quinto módulo. El día de hoy es el examen final. Lo voy a estar enviando en estos momentos junto con la asistencia del día de hoy. Por favor, oyen la asistencia. Recuerden que la asistencia siempre da puntos extra en su examen final y a su vez se les está enviando el examen. Les voy a explicar un poquito de las pautas de lo que es el examen. Son 10 preguntas, todas para marcar. Y de estas 10 preguntas tienen 3 intentos de este examen. Y de estos 300 se va a colocar nota más alta en su constancia de estudios. Por lo tanto, no hay pierde en este diploma. Ustedes van a poderlo aprobar sin ningún inconveniente. Cualquier duda o consulta que puedan llegar a tener, pueden hacérmelo saber directamente para poder ayudarlos. Voy a estar brindándoles mi número corporativo personal para que ustedes se comuniquen directamente conmigo y de igual manera a poder ayudarlos en el caso de que tengan algún inconveniente al momento de realizar su examen final o rellenar su asistencia del día de hoy. ¿Tienen alguna consulta o duda adicional quizás? ¿No tener alguna duda adicional? ¿Qué tal si nos tomamos una fotito final para poder conmemorar este momento que tenemos aquí con la finalización de este grandioso diploma? Si algunos nos pueden acompañar quizás con la camarita o quizás no hay ningún inconveniente, pero vamos a estar tomando una fotito final, sus nombres van a aparecer. Buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches, Rosángela. Buenas noches, profesor. Quería preguntarle, ¿cuánto tiempo tenemos para rendir el examen? Cuenta con 48 horas para poder realizar su examen final. ¿Contados a partir de ahorita? Contados a partir de ahora, exacto, estimada. ¿De hoy día o de esta hora?
De hoy día hasta el día jueves aproximadamente tienen para poder rendir su examen final. Jueves en la noche, no se preocupen. Jueves, o sea, a partir de ahorita, ¿no? De 19:54. Claro, nada, desde el momento en que envíe ese examen. Vaya, gracias. Ok, estimado. Bien, voy a estar tomando una fotito final ya con el ingeniero nada más porque somos los únicos con la camarita prendida. Pero vamos a estar tomándola. A ver, en 3, 2, 1. Y listo. Es algo sencillo y rapidito nada más. Bien, estimados participantes, en este caso, ¡ay! Ahí está Miriam, nos acompaña Miriam. Ahí vamos a tomar otra foto, entonces, porque tenemos aquí a una participante con la camarita prendida. A ver la sonrisita. 1, 2, 3. Listo. Gracias, Miriam, por acompañarnos. De igual manera, todas las fotografías se van a estar publicando en nuestras redes sociales de Elevate Perú. Así que, estimados participantes, espero les deseo muchísima suerte a todos con su examen final para que lo puedan rendir con muchísimo éxito. De igual manera, espero volvernos a reencontrar en un futuro diploma, que nos sigan acompañando y siendo parte de la comunidad de Elevate Perú. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Cortés, por acompañarnos en este grandioso diploma. Gracias, Señorita Rosángela, también por la invitación. Rosángela, disculpe. Buenas noches. Una preguntita. ¿El examen ya está disponible en el chat? ¿En el chat del grupo está para poder entrar al examen? El examen lo voy a enviar al grupo una vez que se cierre la sesión. Por aquí he enviado al chat de este Meet, he enviado el examen final, pero igual lo voy a estar enviando nuevamente una vez que se cierre la sesión para el chat de WhatsApp. Muchas gracias. Señorita Gracias por todo. Rosángela, Y dígame. sí, Rosángela, ¿y cuánto tiempo va a pasar para hacernos entrega del diploma? La entrega de diploma se realiza 5 días hábiles posteriores de haber realizado su examen final y de haber completado su inversión, ¿no? Su inversión que ustedes han realizado, algunos han dado adelanto, algunos han pagado completo. Si ya cumpliste con tu inversión completa y has rendido tu examen final y lo has aprobado, posteriormente se te estará enviando 5 días hábiles posteriores tus acreditaciones, tu diploma y tu constancia de estudios. Señorita Rosángela, no, en mi caso acudí a la promoción. Y ya, yo realicé el pago el sábado, un domingo que al día siguiente de lo que había sido la última fecha. Ese sería mi pago, ¿no? Claro, los 99,90 son son para los que han adquirido la promoción. Gracias. Ok, a ti, estimado. Señorita Rosángela, una pregunta. Sí, dígame. Tenemos una sola opción para el examen y si en el peor de los extremos uno no aprueba, ¿tiene otra opción, otra chance? Simbólicamente, estimado, tienes 3 intentos. Vas a poder dar tu examen 3 veces. Por lo tanto, de esas 3 veces se va a colocar la nota más alta en tu constante de estudios. Gracias. Señorita Rosángela, o sea, por ejemplo, rendimos la prueba, nos sale un promedio y hay opción para volver a intentarlo. Es correcto, estimada. Puedes darlo hasta 3 veces para que puedas rendir, obtener una nota satisfactoria. Y se va a colocar la nota más alta de esas 3 veces que has rendido tu examen, se va a colocar en tu constancia de estudios. ¿Y cuál es la nota para probatoria? La nota probatoria es 13. 13. Pero, la nota probatoria es 13. Gracias, Rosángela. A ti, Miriam. Rosángela, nuevamente, muchas gracias por la invitación al equipo de Elevate Perú. Gracias por la interacción que hemos tenido en este gran diplomado. Gracias a todos los participantes. Gracias por la interacción que hemos tenido y esperamos encontrarnos nuevamente en el futuro en este mundo de gerenciamiento de proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Como siempre, me gusta trabajar con usted. Rosángela, Gracias, profesor. la grabación, Miriam. sí, la grabación y las diapositivas de la clase de hoy lo va a subir. Claro, están en la carpeta de recursos, al link que yo he enviado al grupo hace media hora exactamente. He enviado un link que dice carpeta de recursos. Ahí vas a encontrar los materiales de clase y las clases grabadas. ¿Y la grabación también? Sí, también.
La del día de hoy, no, porque la del día de hoy se va a subir el día de mañana, se sube después de 24 horas, pero hasta la clase número 4 está todo subido. Gracias, interesante. Parece que no tenemos más dudas o consultas adicionales. De no tener alguna más, voy a estar enviando nuevamente mi número de Profesor. teléfono. El ingeniero ya se retiró, Miriam. Ah, ya, gracias. Ok, bien. Bien, estimados participantes, en este caso estamos culminando la sesión del día de hoy y culminando este grandioso diploma. Espero volvernos a reencontrar en una próxima oportunidad y que ustedes sigan siendo parte de nuestra querida comunidad del debate Perú. Que tengan muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Luego, muchas gracias.